Hola, soy Mijiwon de la Universidad de Comida Estadounidense. Hoy, 27 de mayo, iniciamos las noticias sobre acciones de Estados Unidos. Mijiwon les trae hoy las noticias para ayudar a los inversionistas en acciones estadounidenses a tomar decisiones sin cambios. La grabación se está realizando hoy lunes por la tarde a las 5 en punto y mañana martes también tengo un horario ocupado. Normalmente debería grabar el programa en vivo, pero por cuestiones de agenda, hoy lunes no tengo tiempo, así que estoy grabando el programa con anticipación. Últimamente, incluso los fines de semana parecen días laborales. Antes yo manejaba solo el canal de YouTube llamado Onja Unyongadeon, pero ahora lo hago junto con Kim In-jung de Choice Dang. El fin de semana pasado subí un video y hoy es el resumen de noticias del mercado estadounidense. Y durante el fin de semana se subieron 3 videos más para compartir con ustedes. Entre ellos, uno fue una colaboración con el señor Kim In-jung, un famoso analista de acciones, y los otros 2 videos fueron análisis detallados de acciones estadounidenses que podrían interesarles si están buscando buenas oportunidades de inversión. Hasta ahora, los videos que analizan acciones de alta calidad como estos no han recibido mucha atención. Recomiendo verlos al menos una vez. Son entrevistas realmente buenas y análisis de acciones muy detallados, así que el contenido es excelente. Por eso han recibido mucho interés y cariño de quienes invierten en acciones estadounidenses. Bueno, entonces comenzamos de inmediato con las noticias de acciones de hoy, lunes 27 de mayo. Debido al día festivo, no hay transmisión ni apertura del mercado de valores estadounidense hoy y el lunes. Por eso creo que sería bueno repasar cómo estuvo el mercado estadounidense la semana pasada. Veamos primero el índice S&P 500. Yo suelo revisar el gráfico semanalmente. En general, los sectores que están en rojo han bajado. Por eso, los 3 principales índices no mostraron un buen rendimiento. 간혹가다 올라간 종목이 보이긴 하는데요. 대체적으로 테크주들은 대부분 다 떨어졌습니다. Además, los sectores relacionados con la economía, como los bancos y las acciones cíclicas, tampoco tuvieron un buen desempeño. Por eso, en general, los sectores relacionados con la economía no lo hicieron bien. Así es como se puede ver la situación. Google fue la única empresa tecnológica que logró mantenerse en positivo. Ahora, veamos el rendimiento de los 11 sectores del S&P 500. La parte que más cayó fue la de energía. La energía cayó un 4.08%, seguida por tecnología con un 3.44%, bienes raíces con un 3.25% y consumo discrecional con un 3.23%. El sector financiero también bajó un 2.99%, siendo de los que peor desempeño tuvieron. Así se distribuyen las caídas por sector. La semana pasada, los 11 sectores registraron caídas, pero lo llamativo es que ni un solo sector logró registrar un aumento. Ahora les mostraré el rendimiento de las acciones estadounidenses. De las acciones seleccionadas de Estados Unidos, solo 7 lograron estar en positivo la semana pasada. Bitcoin tuvo un gran crecimiento, por lo que B2 fue el que mejor desempeño tuvo. Durante la semana, Plus registró un aumento del 8.52%. En segundo lugar, Celestica subió un 5.49%, Credo Technology un 2.74% y Bitcoin un 2.38%, superando los $10,000. 1.37%, Visa 0.98% y Broadcom 0.05%. Ver estos aumentos da gusto. Las acciones anteriores bajaron todas, pero Taiwan Energy bajó ligeramente y cerró la semana, mientras que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company subió un 1.15% y 2.07% durante la semana. Además de eso, 2.24%. Nvidia bajó un 3.04%. Tesla bajó un 3.04%. Trade Desk bajó un 3.17%, 4.40%, 4.70% y 9%, 5.50%. Y AMD bajó un 5.80% y 5%. Por último, 7.58% registrando la mayor caída entre todas. Antes no pudimos mencionar la caída del mercado estadounidense la semana pasada, pero así es como está bajando. Especialmente el viernes, el ambiente no fue nada bueno. El viernes, el 0.61%, el S&P 500 bajó un 0.67% y el 1%. Bueno, entonces les explicaré brevemente por qué el ambiente estuvo tan mal el viernes. Bueno, miren el título de este artículo.
Estados Unidos volvió a presionar con aranceles por el tema de Tinfra, dice Tinfra, con quien estoy ahora. Además, con la caída de precios del viernes, la bolsa estadounidense acumuló 4 días consecutivos a la baja, como se puede observar. Solo les muestro el contenido principal concisamente. El presidente Trump dijo que impondrá aranceles del 50% a la Unión Europea y del 25% a los automóviles extranjeros y teléfonos inteligentes hasta el 1 de junio. Así dejó un mensaje amenazante. Apple, Samsung y todos los productos electrónicos extranjeros están en la mira. Esto es una represalia por lo que considera prácticas comerciales y restricciones injustas. Dicen que impondrán un arancel del 50% a los vehículos eléctricos y un arancel del 25% a los teléfonos móviles de Apple y Samsung. El S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones subieron entre un 0,6% y un 1%. Así es como lo pueden ver. Las acciones de Apple cayeron más de un 3% tras recibir un duro golpe, lo que no es una buena señal. Sin embargo, los principales índices bursátiles de este lunes muestran tendencias distintas según el sector. Sin embargo, mañana martes y el miércoles serán días clave para ver si este ambiente se mantiene o no. Primero que nada, el mercado de valores estadounidense ha estado subiendo, pero hubo una razón para eso. La Reserva Federal está tomando medidas similares a las de 2018 y por eso el mercado está reaccionando así en este momento. Déjenme explicarles brevemente qué está pasando. Donald Trump anunció que extenderá hasta el 9 de julio la exención arancelaria del 50% sobre la Unión Europea y el Reino Unido, que originalmente vencía el domingo. Durante la reunión, Donald Trump envió su mensaje a través de su cuenta de Truth Social. Hoy, el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la fecha límite para imponer un arancel del 50% se extenderá hasta el 9 de julio, en respuesta a la solicitud de prórroga que originalmente vencía el 1 de junio. Esa fue su respuesta tras la solicitud. Y luego acordaron extenderlo hasta el 9 de julio 2025. Fue mi decisión especial hacerlo así. Es mi manera y así llegué hasta aquí. El regalo del presidente Trump. El líder del Partido Republicano tuvo una buena conversación con el presidente Trump, pero para llegar a un buen acuerdo, dijo que se necesita tiempo hasta el 9 de julio. Así lo expresó. Entonces, ¿qué quiso decir con eso? Estados Unidos han compartido la relación de alianza más importante y fuerte del mundo, y Europa ha sido cautelosa y ha avanzado con prudencia en las negociaciones, por lo que hay un mensaje positivo para X. Y por eso ahora es posible que el presidente Trump dé una respuesta sobre esto. Bueno, pero la atmósfera entre los inversores es muy positiva. La Unión Europea, originalmente compuesta por 27 países miembros, tenía dificultades para llegar a acuerdos. Anunciaron que a partir del 1 de junio aplicarían un arancel del 50%, confirmándolo una vez más. Dicen que no tienen intención de negociar con ellos y que no pueden encontrar una solución. Además, antes del 1 de junio, afirmaron que no hay planes para un acuerdo con la Unión Europea, por lo que no se debe esperar nada. Este mensaje se mantendrá hasta que se apliquen los aranceles. No obstante, recibir otro mensaje similar antes del 1 de junio implicaría una atmósfera de división todavía más intensa. Ahora, leeré la carta de Han Maddy de Estados Unidos. Yo también expliqué esto en detalle en un programa anterior, incluso en 2018. El presidente Trump ha advertido, aliviado y endurecido su postura sobre la situación en repetidas ocasiones. Por lo tanto, esta vez también afirmó que los aranceles estaban decididos sin excepciones, junto con declaraciones contundentes. Por lo tanto, parece que la decisión sobre los aranceles se tomará dependiendo del progreso de las negociaciones. Yo también pensaba así. Supongo que es porque somos personas parecidas. Trimpeum también mantiene la misma postura que en la primera ronda, así que se puede entender de esta manera. Por lo tanto, en el mercado de inversión, la volatilidad puede continuar durante un tiempo considerable. Hay una alta probabilidad de que el mercado fluctúe drásticamente entre va bien, va mal, de manera repetitiva. Por eso no hay que obsesionarse con ser el primero o segundo. Por eso es fácil entender que las palabras de Tim Cook y la subida y bajada del mercado estadounidense pueden repetirse muchas veces. Cuando el precio de las acciones baja, es crucial tener suficiente efectivo para soportar la volatilidad. Para inversiones a largo plazo, aumentar el número de acciones puede ayudar a superar la volatilidad, pero esta es solo mi opinión personal. Todos estamos realizando inversiones a largo plazo, pero esto no implica solo comprar acciones y mantenerlas. Eso no es realmente invertir a largo plazo. Así es, cuando hay volatilidad extrema, si las acciones suben, vendo algunas para obtener liquidez.
Si bajan mucho, uso esa liquidez para comprar más y aumentar mi cantidad de acciones. Creo que es importante ajustar el balance de efectivo según la situación. Eso pienso personalmente. La noticia trata sobre la situación actual de inversión en los bonos del Tesoro de mayor tamaño de Estados Unidos, un tema que ha sido cubierto en varios artículos recientemente. El mayor fondo de pensiones de Estados Unidos invirtió mucho en acciones de Apple esta vez. Y además, preparamos una oportunidad para que puedan revisar juntos 3 acciones que vendieron. El mayor fondo de pensiones de Estados Unidos ha comenzado a cambiar su cartera de inversiones recientemente. El mayor fondo de pensiones de Estados Unidos es CalPERS, el sistema de jubilación de los empleados públicos de California. Aquí en Corea llamamos a este fondo CalPERS, y CalPERS recientemente vendió acciones de Apple y en su lugar compró más acciones de Meta Platforms, AMD y McDonald's, según se informa. CalPERS reveló estos movimientos de acciones a través de un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. El documento presentado es el archivo 13F. CalPERS gestiona activos por más de $540 millones. El fondo de pensiones de empleados públicos es el más grande de Estados Unidos, así debes verlo. Probablemente compraron acciones de Apple estratégicamente, por eso este año han estado mostrando una postura bastante defensiva frente al mercado en general. En el primer trimestre de 2025 bajaron un 11%, mientras que el S&P 500 solo bajó un 4,6%. En el segundo trimestre, la brecha se agrandó. Hasta ahora, las acciones de Apple han caído un 12%, mientras que el S&P 500 ha subido un 3,4%. En conclusión, invertir en acciones de Apple durante el primer trimestre fue una decisión equivocada. Si uno invierte bien, así es como podemos superar la crisis. Pero eso no significa que todos los problemas hayan terminado. Por esta razón, Apple todavía tiene la posibilidad de recibir una presión al alza en el precio durante un tiempo. Vamos a organizar lo de Apple y revisar de nuevo el precio de las acciones. 579.150 acciones de Meta en el primer trimestre, aumentando así 550.000 acciones. El precio de las acciones de Meta cayó un 16% en el primer trimestre, pero desde el segundo trimestre hasta ahora ha subido casi un 88%, así que la decisión de comprar más acciones de Meta fue bastante acertada. En tercer lugar, las acciones de AMD bajaron un 15% en el primer trimestre. Aunque se desconoce exactamente cuándo Nvidia tocó fondo en el primer trimestre, después de finales de marzo ha subido un 74%. AMD presentó sólidos resultados del primer trimestre y ajustó sus previsiones de ganancias al alza. Después, AMD también anunció otro programa de recompra de acciones. Saudi adquirió la participación mayoritaria en el centro de datos en la nube de Arabia. Así fue como hicieron un anuncio tan positivo. Kiompeo anunció que en el primer trimestre compró 325.180 acciones adicionales de AMD, elevando su participación total a 330.000 acciones. Además, Kiompeo adquirió 49.429 acciones más de McDonald's en el primer trimestre, aumentando su participación a 350.000 acciones. Así es como estoy contigo. Ahora, esta vez, voy a revisar directamente el contenido del archivo 13F. Veamos ahora cuáles son las acciones que Kiompeo compró más en el primer trimestre, y también revisemos la lista de las acciones que vendió. Bien, primero, veamos las acciones en las que invirtieron la mayor cantidad de dinero. Como pueden ver, BOO es la acción en la que más dinero invirtieron. Compraron alrededor de 2.5 mil millones BOO. Para explicarlo, es similar a SP Ito. Es un fondo cotizado en bolsa que sigue el S&P 500. En segundo lugar, la acción más comprada fue Meta Platforms, con 334 millones. Además, A, B, T, S, I, K y McDonald's registraron los montos de compra más altos. Deberíamos revisar las acciones más compradas, pero también compraron muchas de Apple. De hecho, organizaron 1,14 mil millones. La segunda acción que más vendieron fue Costco. Vendieron 440 millones de acciones de Oracle, 194 millones de Minus y 192 millones de Microsoft, una acción que conocemos bien. Bien, entonces, después de ver estas ventas y compras, ahora les mostraré la lista de las acciones en las que actualmente están invirtiendo más fondos.
Si ven la parte superior de la lista, VOO está firmemente en el primer lugar. En el último trimestre compraron un 28.5% adicional, así que actualmente VOO representa el 78% de todo el portafolio. Así es como está la situación ahora. El segundo lugar es Apple, cuya proporción bajó un 12.93%. A pesar de eso, hasta ahora sigue ocupando el 5.38% del portafolio total, por lo que sigue siendo el segundo activo más importante. El tercer lugar es Microsoft, que compró con una pequeña proporción del 0.5%. El tercer activo más importante representa el 5.02% de los fondos. Nvidia ocupa el cuarto lugar, representando el 4.43% del total de los fondos, a pesar de una ligera reducción del 2%. Después de eso, en quinto lugar está Meta, en sexto lugar está Amazon, en séptimo lugar está Berkshire Hathaway, en octavo lugar está Broadcom, en noveno lugar está Alphabet con GOOGL y GOOG. El GOOGL que está arriba es la acción de Google con derecho a voto, mientras que el GOOG que está abajo es la acción sin derecho a voto. Creo que solo hay esa diferencia. Además, entre las acciones que conocemos, la letra quinto está en el puesto 16 y adicionalmente 6.72% más. En el puesto 17 está Tesla, en la que invertí una pequeña cantidad del 1.26%. Actualmente la proporción de efectivo en mi portafolio es menor al 1%. Mantengo una pequeña cantidad y sigo observando la situación, así lo tengo organizado. A continuación les presentaré el caso relacionado con AMD, que fue seleccionado como la acción estadounidense más reciente. AMD es el tema principal. Esta semana se informó que una institución compró una gran cantidad de acciones de AMD. Leamos juntos. ¿Quién es el alto ejecutivo de AMD Advanced Micro Devices? La reciente compra masiva de acciones propias por parte de la empresa se ve como una señal de mayor confianza en la dirección y gestión estable, así como el fin de la fase de ajuste, indicando que la compañía confía en su futuro. Según el formulario 4 presentado por AMD ante la Comisión de Bolsa y Valores, el director financiero de AMD Phil, quien también es el principal responsable de la gestión empresarial, compró adicionalmente 8.800 acciones a un precio promedio de $113.56 por acción a través del mercado abierto el pasado martes. En resumen, el valor total de la operación es de alrededor de $1 millón. Con esta compra, el vicepresidente Phil Hido posee directamente 42.322 acciones de AMD, lo que, según el precio actual de las acciones, equivale a un valor aproximado de $460.000. Lo que tenemos aquí no es que las compras internas de los ejecutivos estén impulsando el aumento del precio de las acciones. Sin embargo, los inversionistas suelen interpretar esto como una señal positiva de confianza interna en el crecimiento futuro de la empresa. Sobre este tema tengo algo que quiero compartir con ustedes de antemano. Ven las transacciones y condiciones internas, no hay que preocuparse demasiado por eso. No es bueno que muchas personas vendan al mismo tiempo después de que el precio suba mucho. La venta de acciones incluso por insiders no siempre debe interpretarse de manera negativa. Cuando alguien vende, suele haber varias razones complejas detrás de esa decisión. Puede haber un evento familiar importante, como un casamiento o la necesidad de pagar la matrícula universitaria. Además, pueden querer comprar un auto nuevo o mudarse de casa. Además, puedes vender acciones, diferentes acciones. Por ejemplo, hay acciones que me gustan mucho como AMD, pero tengo que vender acciones de Tesla. Así, a veces tienes que vender acciones de esa manera. O también puede ser que tengas muchas deudas. Así que vendes las acciones que tienes para pagar esas deudas. A veces vendemos acciones independientemente del futuro de la empresa, por diversas razones, pero por otro lado, comprar acciones cuando los precios bajan tampoco tiene una sola razón. La razón por la que un inversionista llamado An Won compra acciones de AMD es porque cree que el futuro de AMD es muy prometedor. Creo que si compro acciones ahora podré ganar dinero. Por esta razón, compro acciones de vez en cuando. Aunque las compras internas no garantizan que el precio de las acciones suba, sin embargo, el hecho de que haya buenas señales como esta es una información positiva que genera expectativas. Según otro anuncio, Mark Papermaster, el principal arquitecto de tecnología de AMD Han Tae-yoon, 17.500 acciones según el plan de negociación 10B51 previamente establecido. Como mencioné antes, vender así no suele ser algo negativo, ya que ocurre con frecuencia. Pero si interpreta esto como señal de compradores, creo que sería una buena noticia.
Entonces, ¿cuál es el propósito de la compra de estos inversores internos? La semana pasada, AMD anunció una nueva recompra de acciones por $6.000 millones, y esto se considera una acción conjunta con otros grandes compradores institucionales. Por lo tanto, los internos saben algo o el entorno externo es demasiado bueno en este momento. Aquí se incluyen la completa normalización de las relaciones comerciales con China, así como varios acuerdos comerciales entre Arabia Saudita y Rusia, entre otros. Por lo tanto, si vemos que hay muchas noticias externas muy positivas, esa es la situación actual de AMD. Como referencia, el precio de las acciones de AMD subió un 62% desde marzo de 2024 hasta abril de 2025. Sin embargo, si vemos la recuperación después de eso, en el último mes ha subido más del 22%. Para facilitar su comprensión, he condensado la información en una sola imagen. El fundador de AMD, antes de que la empresa se estableciera, salvó a una persona que estaba a punto de morir. ¿Quién fue esa persona? A principios de febrero, alguien compró acciones de AMD. Además, hay una parte muy importante oculta. Esta compra se realizó para el periodo de 2023 hasta marzo de 2025, siendo una transacción interna a largo plazo poco común, que se extienda por varios años. Ahora, en este gráfico que ves aquí, las barras rojas indican cuando los internos venden acciones, mientras que las barras verdes muestran cuando los internos compran acciones. Por lo tanto, durante los últimos años, así como en los últimos meses, los internos de AMD solo han estado vendiendo acciones continuamente. No obstante, el volumen de negociación continúa en ascenso, y las expectativas internas sobre AMD están en aumento. Así se resume la situación. En resumen, AMD está cubriendo la mayoría de la demanda de los clientes de centros de datos. Por lo tanto, estamos en una buena posición para saber si hubo buenas noticias o no. Por lo tanto, si esta persona compra acciones, yo también debería considerar comprar AMD. Ese tipo de pensamiento puede surgir. Recientemente, con la expectativa en aumento, las buenas noticias son que el grupo Ant, empresa de gestión de activos de Alibaba, está reduciendo los costos de inteligencia artificial al comprar AMD y depender cada vez más de las unidades de procesamiento gráfico chinas. Es Ant Group. En comparación con NVIDIA, aunque un poco decepcionante, AMD obtuvo mejores resultados y su chip tampoco fue malo, así que hay un aspecto positivo en este anuncio. Y esto significa que AMD, aunque tiene una cuota de mercado menor que NVIDIA, podría recibir expectativas optimistas de que puede asegurar una cierta cuota de mercado. Bueno, muchos ya lo saben, pero el negocio de unidad de procesamiento gráfico de NVIDIA es más de 4 veces mayor que el total de ventas de AMD en 2024. Es una diferencia enorme. Por eso es así. En cifras, si AMD capta solo el 1% del mercado de NVIDIA, sus ventas podrían aumentar hasta un 5%. Ese es el gran impacto. Si AMD logra asegurar el 10% del mercado de NVIDIA, podría lograrlo. De suceder, las ventas de AMD podrían aumentar hasta un 50% según cálculos. Aunque AMD ocupa el segundo lugar desde hace mucho tiempo, la diferencia con el líder sigue siendo considerable. A pesar de eso, AMD sigue siendo considerada una empresa atractiva para invertir, porque ha logrado mejorar gradualmente su cuota de mercado y ha mostrado resultados impresionantes con poco capital. Bueno, ahora les mostraré cómo evaluar las acciones de AMD de manera sencilla. Estoy mostrando la información en la pantalla abierta en este momento. El 6 de mayo. Choice Stock emitió una señal de compra cuando la acción cotizaba a $100.59. Desde entonces, ha tenido un rendimiento del 9.7%. Si bajas y ves el puntaje inteligente, está en 80 puntos, así es. Se dice que esta acción puede aumentar hasta un 2% por encima del nivel general. Lo crucial ahora es la valoración. El precio de la acción sigue siendo bajo, por lo que aún tiene una valoración reducida. El precio objetivo es de $156, lo que implica un potencial de subida de aproximadamente 41.4% desde los $110 actuales. Ahora, por último, vamos a ver el PER y el PEG. Recientemente, el representante Kim In-jung nos ha dado información adicional para nosotros. El 80.3 veces y el 0.85 veces. Viendo solo el PEG parece muy positivo. Un 0.85 indica que la valoración es baja en comparación con el crecimiento actual, lo que sugiere que está subvalorada. Pero aún así, el 80 veces. Esto no es el forward, es el cálculo basado en las ganancias generadas durante el último año. Así que el precio de mercado puede variar dependiendo de cuánto suban las ganancias. Por eso, muchos prefieren mirar el forward. Se calcula para ver cuánto ha subido la valuación de la empresa en comparación con las ganancias generadas durante el último año, y por eso se hace este cálculo.
Te lo mostraré directamente. En la página de presentación de acciones seleccionadas de AMD, si bajas un poco, verás que aquí a la izquierda está la capitalización de mercado y a la derecha está la estimación de las ganancias netas por acción. Lo más importante aquí es el ganancias por acción, que son las ganancias netas por acción. Lo que ves aquí conmigo es el informe anual de este año, y si miras el informe anual del próximo año, aquí puedes verlo. Puedes ver que AMD tiene unas sólidas ganancias de $3.56 por acción, de suceder el 83.67%, y luego para calcular el PR adelantado aquí, si usamos el precio actual de la acción, que es de $110.31, podemos obtenerlo. Hagámoslo directamente una vez, usemos 110.31. Como se puede observar, la ganancia esperada por acción en un año es de alrededor de $3.56. Entonces, si dividimos 110.3, 1 entre 3.56 así, obtenemos un PER de aproximadamente 30 veces. Por lo tanto, podemos ver directamente que el PER actual de AMD es considerablemente más alto en comparación con el pasado. A continuación, veamos la línea de promedio móvil. El 16 de mayo, la acción de AMD generó una señal de compra en la línea de promedio móvil. El día 5 está en la parte superior, 20 está en el medio y el día 60 está en la parte inferior, en ese orden. Por lo tanto, actualmente varios indicadores muestran que no debemos confiar ciegamente en una señal alcista para AMD. Bien, la siguiente noticia preparada es el highlight de hoy. El día de resultados trimestrales se anunció el earnings de Nvidia, lo cual atrajo la atención de muchos inversionistas. Vamos a leer juntos el informe de ganancias de Nvidia para ver qué pasó. Esta semana es el miércoles de Nvidia. Se espera que los resultados del primer trimestre, que se anunciarán pronto, muestren un desempeño sólido de la empresa, superando las expectativas del mercado. Pero las expectativas son tan altas que es difícil cumplirlas. Si los resultados trimestrales no cumplen con las expectativas, el precio de las acciones podría bajar. Aunque anuncien resultados impresionantes, el precio podría no subir mucho. Así se resume la situación. En el primer trimestre, los resultados reales estarán influenciados por el lanzamiento del H20 de China, pero en el segundo trimestre podría ser el periodo más difícil para la empresa en los últimos 2 años. Estos son los puntos destacados de hoy. Los resultados originales pueden darse de 2 formas distintas. Se anunciaron los resultados reales del periodo anterior, siendo mucho mejores de lo esperado, y luego la guía para el próximo periodo. La razón es que oficialmente el H20 ya ha sido producido, por lo que antes de eso, las empresas chinas ya habían entregado una gran cantidad de piezas para el H20, lo que significa que la producción ya se había completado en gran medida. Por eso los resultados serán sólidos. Así es como se puede prever. Por lo tanto, en el segundo trimestre, este efecto ya no estará presente. Como las exportaciones chinas han disminuido, es posible que el crecimiento se desacelere, así que hay partes que pueden causar preocupación. Esto significa que, aunque la demanda de Hohuanshe sigue disminuyendo y el crecimiento de Blendwell ha sido evidente, no ha alcanzado el nivel esperado. Por eso, Nvidia podría dejar una impresión más débil en los inversionistas que antes. En resumen, existen 2 motivos fundamentales para ello. Hasta el periodo pasado, China parecía estar bien por la demanda, pero en la segunda mitad existe la posibilidad de que se desacelere por completo. Hasta el Black Friday, la producción y las ventas fueron bajas, por lo que el periodo de rápido crecimiento ocurrió en el segundo trimestre, como pueden observar. Durante el trimestre pasado, las noticias relacionadas con China dominaron los titulares. Lo principal será cómo Nvidia superará el entorno regulatorio y el crecimiento en China, y eso será el foco de los anuncios futuros. El control de exportaciones ha estado vigente por años, y para cumplir con estas restricciones de exportación, ¿no lanzaron GPUs de menor rendimiento como la H800 en varios lugares? Pero la H20 llegó después, ya que eso no bastó. Pero si las restricciones de licencias cambian en abril de 2025, NVIDIA podría perder el acceso a un $50.000 millones. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, anunció que deberán amortizar inventario. Esto es solo para China en este momento, pero si no pueden exportar a China no podrán vender nada. Por eso tienen que deshacerse de todo esto. Además, las ventas podrían reducirse en $15.000 millones, así que no es una situación favorable para ellos. Eso fue en abril de 2025 y el gobierno de Tianping. El H20 puede usarse en el supercomputador, pero ofrece un rendimiento de salida un 20% menor que el H100. Por esta razón, al comparar los resultados de exportación, en la práctica se prohíbe completamente el uso del H20. Bueno, pero tomó mucho tiempo hasta que se prohibió. Por eso, ya se han vendido muchos H20, así que podemos imaginar cómo será la situación.
Bueno, aquí está conmigo. Muchos expertos de la industria dicen que las empresas chinas ya han comprado el H20 para construir supercomputadoras a gran escala. Estados Unidos está tomando otra medida estratégica. Tres compañías chinas han ordenado más de 1.3 millones de unidades del H20 de Nvidia y en total 1.6 millones. Así acaparan el mercado. Y este pedido equivale a más de 6 veces la capacidad de cómputo de los clústeres más grandes del mundo. Por lo tanto, la cantidad de chips H20 que China tiene almacenados ahora es más del doble de lo que tenía antes. Esta es la razón por la que ahora están surgiendo estos análisis. En cuanto a cuándo comenzó exactamente este aumento de inventario, el analista Klaus Azuel dice que ya comenzó en diciembre pasado. El sistema H20 de Klaus Azuel está funcionando increíblemente bien. Las ventas del H20 de Nvidia han crecido un 50% respecto al año anterior, siendo su producto más exitoso actualmente. Y los analistas estimaron que las ventas totales anuales del H20 de Nvidia en solo un mes alcanzarían los 12.000 millones de dólares. Pero cuando se anunciaron los resultados finales, las ventas en China alcanzaron los 17.1 mil millones de dólares. Sin embargo, esto es solo una estimación aproximada de cuánto fueron las ventas en China durante el primer y segundo trimestre. Pero ese periodo no es nada comparado con enero. Se espera que las ventas en China del primer trimestre, que se anunciarán mañana, sean mucho mayores. Así es como lo están presentando ahora. En el primer trimestre, empresas chinas de tecnología como Alibaba, ByteDance y Tencent están detrás de los pedidos del H20. Antes de las restricciones a la exportación, tenían que comprar en grandes cantidades. Según la información, las empresas tecnológicas chinas ordenaron aviones H-20 por un valor de unos 16.000 millones de dólares en el primer trimestre de este año. Hay una razón para esto. Esto significa un crecimiento explosivo en comparación con el periodo anterior, siendo más de 3 veces el valor máximo previo de 5.5 mil millones de dólares. Por lo tanto, podemos prever que las exportaciones chinas en el primer trimestre crecieron de manera explosiva y a un ritmo muy acelerado. Nvidia registró su mayor beneficio trimestral, 5 mil millones de dólares en el primer trimestre. Sin embargo, la restricción de exportaciones solo afectó las últimas 3 semanas del primer trimestre, por lo que, considerando eso, la tasa de ventas mensual real es mucho más alta. Ahora, si el inventario fue de 5.5 mil millones de dólares, podemos estimar cuánto realmente vendieron. ¿Qué ocurre con la información extra? Las ventas en China durante el primer trimestre de este año se estiman en 17.1 mil millones de dólares, casi igual a las ventas totales del año anterior. El año pasado, las ventas anuales en China fueron de 17.1 mil millones de dólares. Según la información disponible actualmente, se espera que en el primer trimestre de este año las cifras sean similares, lo que indica que estas previsiones están saliendo a la luz. Y antes de que el gobierno interviniera, Nvidia manejaba una gran cantidad de pedidos de China de manera muy flexible. Por ende, los resultados del primer trimestre no se verán muy afectados. Debido al aumento explosivo de las ventas en China, se esperan ventas sólidas y alta posibilidad de buenos resultados de ganancias. Entonces, creo que nuestro enfoque debería estar en Gaiden. La presentación real de Nvidia puede superar las expectativas que se tenían hace unos meses. Aunque no se mencionó claramente el impacto en el segundo trimestre, vimos que el mayor aumento en el suministro de MI308 por parte de AMD, el competidor directo, probablemente ocurrirá en el segundo trimestre. AMD también presentó sus resultados recientemente. Sin embargo, la razón por la que el precio de las acciones no subió mucho es porque en el segundo trimestre no podrán vender tantas unidades del MI308 como esperaban. Esto se debe a las restricciones de suministro mencionadas cuando anunciaron los resultados, junto con las limitaciones que enfrentaban. Por esa razón, muchos analistas dicen que es poco probable que AMD revele información detallada en su anuncio oficial y que las proyecciones actuales ya reflejan esa situación. Quarter on quarter significa trimestre a trimestre. Comparando el crecimiento con el trimestre anterior, se espera un crecimiento relativamente bajo en comparación con el trimestre previo. Aunque la demanda de semiconductores sigue siendo alta, el crecimiento no ha sido tan grande como se esperaba. Por lo tanto, la oferta aún no ha superado por completo la demanda. Así se interpreta la situación. Debido a la transición entre la unidad de procesamiento gráfico Blackwell y la arquitectura Hopper, los inversionistas están observando si la influencia de la H20 en el mercado reducirá la demanda de la arquitectura Hopper de Blackwell. Actualmente, este es el punto principal de atención. Déjame resumirlo de nuevo, hasta el primer trimestre fue sólido. La H20 se vendió muy bien, pero los márgenes de ganancia son importantes. ¿Cómo son los márgenes de estos productos?
La H20 ya no tendrá el mismo efecto positivo, porque a partir de abril dejará de recibir subsidios. Entonces, cuando desaparece el efecto positivo de la H20, los resultados del primer trimestre y la presentación de la guía se vuelven muy importantes. Si hay muchas ventas de bloques, será bueno, pero si no es seguro, podría ser problemático. NVIDIA registró ventas de unidad de procesamiento gráfico por dólares 11.000 millones en el cuarto trimestre, el mayor lanzamiento de productos en su historia, demostrando el gran impacto de la compañía. Bueno, pero desde enero hasta marzo, en realidad no hubo ventas reales significativas del GB200 MBL72. Eso implica que la producción fue baja hasta abril, cuando comenzaron a aumentarla junto con los envíos. Desde abril, su producción aumentó significativamente, como se puede observar. Según los datos de Stanley, desde enero hasta marzo, la producción del modelo GB200 MBL72 fue de menos de 1.000 unidades. Y luego, a partir de abril, si Morgan Stanley ocupa la mayor parte de la producción, se espera que la cantidad aumente a unas 1.500 unidades. Si eso sucede, en la segunda mitad del año, la producción adicional del rack GB200 MBL72 podría aumentar de 4.000 a 5.000 unidades. En general, se estima que el suministro será de unas 3 a 4 veces más. Por eso, ahora mismo está aumentando rápidamente. Si pueden producir unas 1.500 unidades al mes, en 3 meses serían unas 4.500 unidades. Por lo tanto, en el segundo trimestre, se produjeron y vendieron alrededor de 4.500 servidores, lo que explica el aumento anterior. Basándonos en el valor promedio del ajuste, se habla de aproximadamente 4.500 unidades del GB200 MBL72 a vender. Las ventas esperadas serían al precio promedio de venta, precio de venta promedio. Si el $300.000 las ventas serían de alrededor de 1,35 mil millones de dólares. Bien, y luego aquí, si sumamos los productos HGXB200 y la línea de servidores Gita Blade, podemos prever que esta será la próxima generación, así que de esta manera podemos hacer una estimación ahora. Aunque la influencia de China puede ser mayor en el segundo trimestre, las ventas de Blackwell podrían compensar esa pérdida, siendo un factor positivo. Si se venden 4.500 unidades o más según el contrato, podríamos ver un aumento en la guía del próximo trimestre. Esto es algo que debemos observar. Sin embargo, es una suposición válida. Las empresas proveedoras no concuerdan totalmente con ese resultado. Según las cifras, otras industrias están progresando en este momento. Las empresas como Dell, Supermicro y HP que crean y venden servidores se mencionan en el ejemplo. Históricamente, el negocio de Guidance no era rentable, por lo que las empresas que fabrican y venden servidores, incluyendo Nvidia Guidance, podrían tener dificultades. Esa es la situación actual. Por otro lado, una parte positiva es que Bentley, por ejemplo, Bentley ya no es una empresa que fabrica servidores y los vende. Esta es una empresa que proporciona soluciones de suministro de energía y gestión térmica necesarias para los centros de datos. Bentley mostró un buen desempeño en ganancias. Pero aquí hay un problema. En el caso de Vertiv, ¿por qué sube tanto antes que los demás? Se dice que las ventas se adelantan entre marzo y junio. Por eso, las ventas de Nvidia serán mejores en el próximo periodo que en este periodo. La tendencia de ventas de BOTIBEU puede cambiar un poco más rápido, así que es importante tener en cuenta esa parte también. Y en el caso de compañías como Foxconn ya han mostrado un crecimiento muy bueno en ventas. Por eso, cuando vemos varios resultados de antemano, también hay partes inesperadas, así que no siempre es completamente predecible. Si miramos las expectativas, parece que así será. Ahora vamos a organizarlo brevemente en una sola frase. La famosa frase de Min-Jung comienza desde el principio. Creo que lo he dicho como 100 veces. En la tienda de Hyundai, el primer artículo de la mesa de Min Ji-won sigue siendo Nvidia. Pero, ¿por qué cayó esta semana y cuál fue el resultado? Existe la posibilidad de cumplir con las expectativas, pero también de no poder hacerlo. Especialmente en el próximo periodo, la guía es que hay una alta posibilidad de que el mercado no cumpla con las expectativas, así que así es como lo deben ver. Entonces, ¿qué debemos hacer? La proporción de acciones de Nvidia en la cartera de los inversionistas puede requerir ajustes en la estrategia de inversión. Esto significa que si en mi portafolio total la proporción de Nvidia no supera el 5%, entonces puedo considerar aumentar mi inversión. En mi caso, actualmente supera el 20%. Más del 20% de todo mi capital está invertido en Nvidia. Por eso, que el peso de una sola acción llegue al 15% es algo bastante alto.
No puedo invertir tan agresivamente de inmediato, por lo que tengo este tipo de preocupaciones. Actualmente tengo menos del 10% de mi portafolio en efectivo, cuando originalmente mi objetivo era tener un 20%. Por eso, ahora mismo, en el mercado de valores, muchos dicen que la renta variable es buena, que las acciones son excelentes. Así que estoy pensando en aumentar mi proporción de efectivo mientras compro algunas acciones. Por eso, si el martes en el mercado de valores las acciones de Nvidia tienen un desempeño muy bueno y suben mucho, estoy pensando en vender algunas acciones para aumentar mi proporción de efectivo. Si eso sucede, puedo cambiar mi plan en cualquier momento, así que voy a manejarlo de manera flexible. El contenido preparado para hoy es la perspectiva del mercado de valores estadounidense de hoy. Hoy veremos juntos el video de Devin. Bitcoin está ascendiendo a nivel profesional y su tendencia actual es muy positiva. Ha rebasado los $11,000. Ahora, si escuchamos juntos cómo era el aspecto de Bitcoin antes y después, creo que será interesante. La transmisión de hoy termina aquí. Agradezco sinceramente a todos los que nos acompañaron hasta el final. Sigamos luchando juntos hasta el día en que todos podamos retirarnos como inversionistas en acciones estadounidenses. Les deseo un día feliz. Gracias. Es hora de la transmisión en vivo de hoy. Soy Anho Juan Rari de BitDealer, transmitiendo con una nueva cuenta de Bitcoin. ¿Podrá continuar este impulso? Me acompaña Ho-Jeon Im, director de información de Bitwise. Matt, es un gusto tenerte de nuevo con nosotros. ¿Puedes explicarnos la razón detrás del reciente repunte en Bitcoin? Hyun Jae, soy un experimentado gestor de activos a cargo de la cartera de inversiones. Sí, es correcto. Aquí lo tienes, está listo. Dos fuerzas que están usando Bitcoin para llevarlo a su punto más alto y creo que esta tendencia continuará. Uno de ellos es que las instituciones están entrando al mercado de activos digitales. En el último mes, los ETFs de Bitcoin han recibido una inversión de más de $8,000 millones. Esto está elevando los precios debido a una nueva y constante demanda. Al mismo tiempo, también está recibiendo mucho apoyo inesperado de Washington. Hoy en día, el mercado está reaccionando a la realidad de que el gobierno está recortando los impuestos, gastando más dinero y expandiendo el déficit fiscal. La gente busca alternativas fuera del sistema financiero tradicional y el Bitcoin es esa alternativa. Creo que esto marca el comienzo de una nueva era. Seremos los más beneficiados por este cambio, pero también enfrentaremos nuevos desafíos en el mundo del Bitcoin. Hola, soy Matt Chulry. Esto fue uno de los mayores eventos en la historia reciente de Bitcoin. Lo mencionaste anteriormente. Sin embargo, los expertos con los que estamos hablando no creen que la preocupación por la manipulación del mercado o los reguladores en el mercado estadounidense vaya a continuar de esa manera. Tampoco continuó en el pasado. Entonces, ¿de dónde viene la expectativa optimista de que esta vez el flujo de fondos continuará como un refugio seguro hacia el Bitcoin? Supongamos que esa es una de las razones de la subida esta vez. En mi opinión, el optimismo de los inversionistas institucionales parece estar aumentando de nuevo. La tasa de interés a 30 años superó el 5%. ¿Qué está pasando en Japón con los bonos? La gente pensaba que el gobierno de Estados Unidos había renunciado a una intervención real y que las tasas de interés seguirían subiendo indefinidamente, así que empezaron a preocuparse por eso. Con el paso del tiempo, la sostenibilidad de la deuda se ha vuelto un tema crucial. La población exige una solución. Creo que esto está aumentando la demanda de activos seguros. La entrada de inversionistas institucionales está creando un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que está impulsando el aumento de los precios, el principal impulsor del mercado actualmente. ¿Por qué las reglas que se aplican al Bitcoin no se aplican a otras altcoins? Creo que hay una diferencia fundamental entre activos como Bitcoin, Ethereum y Solana. Bitcoin es la entrada digital al oro del mundo. Ese blockchain fue creado con ese propósito y se mantiene como reserva de valor. Más de 10 gobiernos, las mayores empresas y los fondos de cobertura más grandes lo poseen. Otros activos son inversiones muy ilíquidas. Somos muy conservadores sobre Ethereum y Solana. Pero aunque se les llama criptomonedas, son inversiones más tecnológicas. Por eso, no espero que estos activos se adopten rápidamente. Pienso que tomará tiempo para que se generalicen. Somos neutrales respecto a ambas partes. Creo que los inversionistas deberían poseer ambos. Sin embargo, uno es de tipo digital y el otro es como una nueva versión de Nasdaq.
Al parecer, Altashipi Temple reabrirá pronto relacionado con criptomonedas. La última vez lanzó su propia moneda ahí y parece que muchos otros personajes de criptomonedas se están reuniendo en ese lugar. ¿Qué esperas que pase esta vez? Entonces, ¿crees que el presidente va a fortalecer la narrativa de la tokenización de sus activos o monedas digitales, lo que haría que la gente confíe más en la tokenización? ¿O crees que va a atraer a más personas hacia las criptomonedas? En pocas palabras, esto solo genera más dudas. En los últimos 4 meses, la mayoría de los debates en Washington, Distrito de Columbia, han expresado opiniones negativas sobre las criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores dio un giro de 180 grados en su postura sobre las criptomonedas. El Congreso avanza con la ley de stablecoins y ha habido declaraciones gubernamentales que apoyan el desarrollo de Bitcoin. Yo pensaba que Trumpful Bitcoin era negativo para la criptomoneda, pero en el mercado hay muchas buenas noticias. De hecho, la razón principal por la que el mercado está subiendo hoy es porque este año han salido muchas noticias positivas de Washington. Pero aunque esas noticias están relacionadas con temas regulatorios y el entorno del mercado, ahora mismo esas noticias positivas están teniendo un efecto muy fuerte. Por lo tanto, las noticias recientes sobre las criptomonedas y el Bitcoin han tenido un impacto positivo. Aunque los inversores institucionales ven positivamente al Bitcoin, no hay un consenso absoluto. La reciente expectativa de un cambio fundamental en la regulación de la seguridad de Washington, Distrito de Columbia, es una variable que podría afectar a los activos de criptomonedas a largo plazo. El entorno es mucho más favorable de lo esperado, por eso estamos en un nuevo máximo histórico. Gracias.